el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Continuamos con nuestra serie que se llama Resucitados con Cristo. Este es el mensaje número 6. Empezamos esta serie hace unos meses y estamos solamente estudiando Romanos capítulo 5 al 8. ¿Por qué? Porque es uno de los pasajes de las Escrituras que más necesitamos entender y vivir, que tiene que ver con cómo aplicamos el Evangelio aquí y ahora. Porque en el mejor de los casos, sabemos lo que Jesucristo hizo en la cruz y que tiene que ver con nuestro pasado, el perdón de nuestros pecados. Y en el mejor de los casos, sabemos que por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz, nuestro futuro está asegurado. Pero lo que muchas veces no sabemos, no entendemos, es cómo aplicar el Evangelio al aquí y al ahora. Todos los beneficios que se desprenden de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos dice la Biblia es de que estamos en una nueva relación con Dios. Hemos entrado en una relación de gracia, es segura, tenemos su paz, los sufrimientos en la vida del cristiano son redimidos y habla acerca de todos los beneficios de estar reconciliados con Dios y de que experimentamos todos los días el amor perfecto de nuestro Padre. Capítulo 5. Y después Pablo habla acerca de estas dos familias. ¿Estás en la familia de Cristo o estás en la familia de Adán? Y a partir del capítulo 6, él empieza a hablar de un tema muy importante que tiene que ver nuestra nueva relación con el pecado. Por causa de estar en Cristo, tú tienes una nueva relación con el pecado. Ya no eres esclavo del pecado, tú has muerto al pecado. Y en el capítulo 7, el último mensaje que hablamos, vean por favor, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 6, Pablo utiliza la institución del matrimonio como una analogía de nuestra nueva relación con la ley también. Si estás casado con la ley, hablando de la ley como el instrumento para cambiarte, para santificarte, Pablo dice, si sigues todavía pensando en la ley como el instrumento de cambio, tú estás muerto, vas a seguir muriendo. El fruto va a ser la muerte. Pero si en cambio estás casado con Cristo, lo que va a producir en ti es una nueva vida. Y ahí nos quedamos. Pero alguien pudo haber salido de aquí diciendo, ok, no debo de estar casado con la ley, por lo tanto la ley es algo malo. La ley, ya no tengo que pensar en la ley. Y Pablo se anticipa a esa pregunta y así empieza el capítulo 7, el versículo 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Si tú piensas que la ley es algo malo, Pablo se anticipa a eso y dice, de ninguna manera. Pablo habla acerca de cómo hay un verdadero cambio. Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Si estás casado con Cristo, va a haber en ti un verdadero cambio. Pero Pablo va a continuar hablando de este cambio en los versículos 7 hasta el versículo 25. No tan solo es necesario un verdadero cambio, lo cual ocurre cuando entras en una relación con Jesús, es necesario un profundo cambio
por causa del pecado. Así que estamos en el capítulo 7, versículos 7 al 25. El mensaje 6 se llama la necesidad de un cambio profundo. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas que hay en tu palabra. Y permítenos, Señor, entender este pasaje, creer este pasaje y vivir este pasaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio cosmético y un cambio profundo? ¿Cuál es la diferencia entre un cambio superficial y un cambio profundo? Creo que es bastante sencillo. Aquí está con nosotros Elías y él trabaja en eso, ¿sí? Y él te puede decir muy bien de qué se trata un cambio superficial y un cambio profundo. Y todos los días, en la televisión, o en el internet, o a través de diferentes mensajes, somos invitados a hacer algunos cambios, pero no nos gustan mucho los cambios profundos. Una de las cosas que más me da, saca una sonrisa de mis labios cuando veo el comercial, es el comercial de las fajas. ¿Los han visto? ¿Sí? Entonces, algunos que tenemos problemas, ¿sí? De peso,
Y el día de hoy voy a una tienda y encuentro camisas y slim. Y digo, bueno, ¿por qué hacen esto? ¿Sí? Porque la talla slim no es buena para mí. Porque soy poco pasado de peso, tengo un poco de panza, ¿sí? Pero si quiero un cambio y si quiero lucir bien, entonces en la televisión me dice que compre una faja, ¿sí? E inmediatamente mi panza va a desaparecer, me pongo una camisa slim y miren, voy a lucir muy bien. Pero cuando llego a casa y me quito la faja, ¿qué pasa? Pues la pancita no desapareció mágicamente, sigue ahí. El cambio superficial es un cambio para hacerte sentir mejor, pero solamente dura muy poco. Un cambio profundo te pone mejor o te hace mejor. Y de lo que Pablo está hablando aquí es precisamente de que este cambio que era necesario y que empezó en Cristo, es necesario hacer un cambio más profundo. Por causa de lo que hace el pecado dentro de nosotros, necesitamos un cambio profundo. Y entonces vamos a ver tres cosas. Ustedes tienen ahí su bosquejo en el boletín. Y vamos a ver tres cosas. Vamos a hablar acerca de la profundidad de la ley. Vamos a hablar acerca de la profundidad del pecado. Y vamos a hablar acerca de la profundidad del rescate que necesitamos para verdaderamente hacer ese cambio profundo. Me voy a quitar el saco porque estoy batallando con uno de los cables, ¿sí? Necesitamos un cambio profundo. Y solamente lo vamos a comprender cuando entendemos la profundidad de la ley, la profundidad del pecado y la profundidad entonces del rescate que necesitamos. Entonces vamos al punto número 1, la profundidad de la ley. Dice en los primeros versículos, sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Por qué va a hablar acerca de la ley? Para entender el profundo cambio que necesitamos. Por favor, quiero que vayan ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 7, dice, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley hubiera dicho no codicies. ¿Por qué Pablo está hablando acerca de la ley y utiliza el 10º mandamiento? Lo podemos poner para apoyar su punto. ¿Por qué Pablo utiliza esto? Bueno, estamos hablando acerca de la ley, estamos hablando acerca de la ley moral, estamos hablando acerca de los 10 mandamientos. Y uno de los errores con respecto a los 10 mandamientos es pensar que solamente se refiere a actos externos. Y una persona puede pensar que está bien con Dios porque yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo no he engañado a mis padres. Es más, respeto a mis padres, no he engañado a mi esposa, por lo tanto, yo estoy cumpliendo la ley y tengo una buena relación con Dios porque he hecho todo lo que externamente me dice la ley. Y ese es un grave error. Y esa es la razón por la cual Pablo utiliza el 10º mandamiento que dice no codiciar. Para que no te engañes de que solamente se refiere a actos externos, la codicia tiene que ver con profundos
deseos internos del corazón. Y si crees que no has violado ninguno de los mandamientos anteriores, porque no has hecho el acto externo, pues estás equivocado. Y Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte. ¿Habéis escuchado que no debes de matar? Pues yo te digo que si odias a tu hermano has violado el mandamiento. ¿Habéis oído no adulterar? Pues yo te digo que si ves a una mujer y la deseas, has adulterado con ella en tu corazón. Jesucristo está hablando acerca de que nuestro problema no es externo. Nuestro problema principalmente es interno. Porque antes de robar tú codiciaste. Porque antes de cometer adulterio tú codiciaste. Porque antes de matar tú codiciaste. Porque antes de mentir tú codiciaste. Antes de cometer el acto externo o no cometiste el acto externo, hubo algo en lo interior de tu corazón que te llevó a hacerlo o no hacerlo. Pero el problema sigue siendo en tu corazón. Hay algo que te motivó a hacerlo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Siempre hay un elemento interno. Y lo que hace la ley expone nuestros deseos más profundos. Y es lo que Pablo está diciendo. Si no hubiera yo encontrado una ley que dijera no codicies, pues yo no hubiera tenido problemas. Pero me la pusieron y lo que surge de mi corazón es voy a codiciar. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que puse hace 2 semanas con respecto a San Agustín? Y que dice que había un huerto al lado de su casa, un huerto que tenía perales y que había un letrero de no robar y que él con sus amigos fueron y robaron, no por el hecho de que tuvieran hambre. Dice que las peras al final mordieron algunas y las demás los echaron a los cerdos. Dice, simplemente las robamos por el placer de robar, por el placer de lo prohibido. Eso fue lo que dice San Agustín. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vean por favor Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. El propósito de la ley es mostrarte el alcance de tu pecado. Ese es el propósito de la ley. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la profundidad de la ley. Número 2, podemos poner. En segundo lugar, tenemos que ver la profundidad de nuestro pecado. La palabra pecado se repite 15 veces en este pasaje. Y Pablo quiere dejar claro, el problema no es la ley. Dice, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. El pecado el pecado utiliza la ley para avivar lo que hay dentro de mí. En primer lugar, versículos 7, 8, 12 y 13, el pecado, no la ley, es el problema. Pablo lo deja bien claro desde el versículo 1, pero el versículo 12 en adelante dice, concluimos pues que la ley es santa, que el mandamiento es santo, es justo, es bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. La ley es el instrumento que el pecado utiliza para producir más pecado y hacer el pecado peor. Lo que acabo de mencionar. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos dicen no lo hagas, inmediatamente lo que viene a nuestra mente es ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quién eres tú para decirme y por qué
No. ¿Qué es lo que está mal en todo esto? Lo que está mal es que el pecado es engañoso. El pecado nuevamente nos empieza a seducir, nos engaña. Y el ejemplo más claro de todo esto lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículos, los primeros 4 versículos. Tenemos ahí a Eva y tenemos a un personaje, es la serpiente antigua, Satanás. Y Satanás se presenta en el versículo 1 y lo primero que dice es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Dios no había dicho esto. Dios no había dicho ninguno, Dios solamente había dicho uno, pero se presenta el engaño haciendo ver a Dios como alguien que está ocultándote algo bueno. Eso es lo primero. En segundo lugar, encontramos a Eva poniéndose a hablar con la serpiente, cosa que no debería de haber hecho. Pero Eva le contesta que no es cierto, pero Eva añade algo que Dios no dijo. Porque Eva le dice, no es cierto, solamente de ese árbol. Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol, pero también Dios nos ha dicho que ni siquiera lo toquemos. Y Dios no había dicho eso. Y encontramos entonces nuevamente a Eva siendo engañada y ya pensando, bueno, posiblemente sí, Dios ya una provisión ahí y añade a la palabra de Dios. Y al final, en el versículo 4, Satanás lo dice con todas sus palabras y dice, Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso. Él te dice que vas a morir, no vas a morir. Y lo triste es que ellos fueron seducidos, ellos fueron engañados, ellos pecaron y murieron. Pero te das cuenta nuevamente cómo el pecado engaña, cómo el pecado seduce, cómo el pecado te lleva nuevamente a algo que no deberías de hacer. Y el día de hoy volvemos a escuchar exactamente lo mismo. Satanás fue y le dijo a Eva, ¿realmente Dios? Y el día de hoy escuchamos lo mismo. ¿Realmente Dios ha dicho que las relaciones sexuales son solamente en el contexto del matrimonio? Por favor. Tú tienes a tu novia y la amas, tu novio y lo amas, ¿por qué negarse de algo bueno? ¿Realmente Dios ha dicho? ¿Realmente Dios ha dicho que la pornografía es destructiva? ¿Cuál es el problema? No te estás acostando con alguien físicamente, solamente estás en una pantalla. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Realmente hay algún problema? ¿Realmente Dios ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es el problema? Si tenemos a dos hombres que se aman, a dos mujeres que se aman, ¿qué acaso el amor no debería de ser la base? ¿Realmente Dios ha dicho eso? ¿Realmente Dios ha dicho que la Biblia es su palabra, que no hay más palabra de Dios fuera del cristianismo? ¿Que acaso no todos los caminos llevan al mismo Dios? ¿Realmente Dios ha dicho? Y para que tú sepas que realmente Dios ha dicho, es que tenemos su palabra. Pero lo que hace el pecado es que el pecado trabaja con los buenos mandamientos de Dios y los tuerce y somos engañados y al final el fruto es la muerte. La Biblia dice que nunca debemos de subestimar el pecado. Vean por favor el versículo 15 al versículo 18. No subestimes el pecado, no subestimes la maldad que existe en tu corazón. No subestimes y nunca digas, yo no voy a hacer eso. Tú y yo somos capaces de hacer eso y más. Vean lo que dice Pablo a partir del versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguna vez has leído el libro de Robert Louis Stevenson, escrito en 1886, El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Me encantaba leer. Robert Louis Stevenson es el autor de La Isla del Tesoro, y siendo joven leí esto y este libro. Pero este libro del extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde es bien interesante. El Dr. Jekyll era un científico, y lo que él quería hacer era separar su lado bueno de su lado malo. Y en la novela él crea una pócima. Y cuando él toma la pócima, surge su naturaleza mala en la persona de Mr. Hyde. Y Mr. Hyde es un asesino. Cuando se termina la pócima, él vuelve a ser el buen Dr. Jekyll. Pero la historia continúa y el Dr. Jekyll se da cuenta de que Mr. Hyde va ganando y ganando terreno en su vida, que ya no es necesario tomar la pócima. Él se dormía como Dr. Jekyll y de repente amanecía como Mr. Hyde sin tomar la pócima. Y lo que pasa al final del libro, cuando él se da cuenta que su naturaleza mala va tomando y tomando posesión de él, él se suicida. Así termina el libro. Se espanta de lo malo que llegó a ser a través de Mr. Hyde y él se suicida. ¿Cuántos de nosotros batallamos con esto? ¿Cuántos de nosotros al leer Romanos capítulo 7 y cuando Pablo dice lo que no quiero hacer, eso hago? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, así me siento? Hasta que alguien me entiende. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué tipo de pócima necesitas para que salga Mr. Hyde de ti? ¿Qué tipo de pócima necesitas para que salga Hulk de ti? ¿Qué tipo de pócima necesitas para que salga el Chucky que tienes dentro? ¿Sí? Entonces, no, espérame, yo nada de eso. Te digo qué tipo de pócima necesitas. Son ciertas circunstancias. ¿Alguna vez has estado tan estresado que has sido grosero con tu esposa, con tu mamá, con tu hijo? Grosero. ¿Alguna vez por dificultades en el matrimonio ha salido de ti algo que dices, ¿cómo es posible que dije eso? ¿Cómo es posible que hice eso? Hay situaciones que sacan de nosotros, la culpa no son las situaciones, está dentro de nosotros. La Biblia le llama el pecado remanente. Y las situaciones simplemente son la ocasión para que salga eso. No debemos de subestimar el pecado remanente en nuestro corazón. Si tú dices, yo nunca haría eso, te estás engañando. Satanás te está diciendo con que realmente y estás siendo seducido. Tú y yo somos capaces de hacer eso y más, porque todavía hay pecado remanente en nuestro corazón, el cual somos llamados en esta nueva relación a vencer. Y es la razón por la cual entonces llegamos al punto número 3.
necesitamos un cambio profundo por la profundidad de la ley que nos muestra el pecado. Necesitamos un cambio profundo por la profundidad del mismo pecado que reside todavía en nosotros y que nos hace gritar lo que Pablo grita en el versículo 24. Lo podemos poner, por favor, no sé si está, pero vean el versículo 24. Pablo grita: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Miren, si eres cristiano, yo espero que hayas llegado ya a este punto en tu vida. Cuando dices, es que yo quiero agradar a Dios y mira lo que acabo de hacer. Si no has llegado a este punto en tu vida, pregúntate si eres verdaderamente cristiano. Porque ser cristiano implica que vamos a tener una lucha. Y muchos, cuando llegan a este versículo, en lugar de pensar que es parte normal y que es un signo de que verdaderamente estás vivo, es todo lo contrario. Mira, estoy batallando con esto y ¿seré cristiano? Déjame decirte algo. Si has llegado a este punto en tu vida cristiana donde dices, ¿quién me puede librar? Ese es un signo de que estás vivo. Pero Pablo no se queda ahí. Vean el versículo 25. Pablo dice, da un grito de desesperación. Pero Pablo contesta ese grito en el versículo 25 diciendo, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hace tres cosas con respecto a nuestra relación con el pecado, las cuales ya hemos visto. En primer lugar, Jesucristo nos libera de la condenación del pecado. Si alguien viene y trata de condenarte, tu propia conciencia o nuestro enemigo, tú puedes decir, Cristo fue condenado. Yo ya no necesito ser condenado. Cristo fue condenado. En segundo lugar, lo que Jesucristo hace, y es lo que hemos estado viendo en todo este pasaje, es que Jesucristo nos ha liberado del poder del pecado en nuestra vida diaria. Tenemos una nueva relación, ya no más esclavos. Y en tercer lugar, Cristo nos va a librar de la presencia del pecado en el futuro. Antes de Cristo, éramos incapaces de no pecar. Ahora que estamos en Cristo, somos capaces de no pecar y somos capaces de pecar. Y en un futuro, cuando sea el tiempo de la consumación, vamos a ser incapaces de pecar. Cristo lo cambia absolutamente todo y Él sigue haciendo el cambio en lo profundo de nuestro corazón. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos dar las gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque todavía estamos en un proceso de cambio, porque todavía, Señor, luchamos, pero en esta lucha no estamos solos. No vamos a utilizar la ley para ser transformados porque no sirve. La ley fue dada para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador y nuestra necesidad de aquel que cambia lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque Cristo lo hizo todo. Y ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender cada vez más y más acerca de tu gracia, de la obra de Cristo, aplicarla en nuestras vidas para decir como Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.